Hola, ¿cómo están todos? Abordamos el tema número 7, que es la economía abierta, la cuenta corriente. Y en esta oportunidad, lo que vamos a hacer es ya modelizar cómo se comporta el ahorro y la inversión, pero con la posibilidad de que haya una relación del país con el resto del mundo a través del mercado de capitales. Ello implica que hay la posibilidad de prestar o pedir prestado al resto del mundo a la tasa de interés mundial relevante. Primero iniciamos diciendo que una economía puede relacionarse con el resto del mundo de tres maneras. Una, por el comercio internacional, vía export e import. Segundo, por la inversión extranjera directa, la llegada de o salida de capitales. Y tercera, la movilidad factorial, cuando hay factores de producción que ingresan a la economía o de la economía van al resto del mundo. Nosotros vamos a hacer énfasis en los resultados que se recogen en la cuenta corriente y en la cuenta financiera de balanza de pagos. Vamos a suponer que existe plena movilidad de capitales en la economía, no hay control de capitales inicialmente, lo que implica que los residentes de una economía van a poder prestar o pedir prestado al resto del mundo a la tasa de interés mundial relevante, que en este caso es la SORF, la tasa. Antes era la tasa LIBOR, pero fue sustituida la tasa LIBOR por la tasa SORF. Entonces, las definiciones más comunes que tenemos en relación a la cuenta corriente son las que habíamos visto nosotros en el tema número 2. La primera es que la cuenta corriente, la primera definición que hemos visto, es igual a la balanza de bienes y servicios, no factoriales, obviamente, más la balanza de rentas, que es el pago neto a factores del extranjero, y más las transferencias netas del extranjero, ¿no? Transferencias netas del extranjero. Lo que habíamos visto en el tema número 2, pero también podemos considerar que la cuenta corriente es la diferencia entre el ingreso nacional bruto disponible que tiene toda la economía menos la absorción. ¿De dónde sale eso? Si nos vamos aquí a pensar que es el PIB, y el PIB es la absorción, que es consumo más inversión más gasto de gobierno, más export menos import, entonces podemos llegar a ir agregando algunas cosas. Por ejemplo, si sumamos el pago neto a factores del extranjero, recordarán que esto era el PNB, ¿no? Eso era el PNB. Si adicionalmente sumamos aquí las transferencias netas del extranjero, entonces este concepto entre PNB y transferencias netas del extranjero se convierte en ingreso nacional bruto disponible. Puede ser a precios de mercado, coste de factores, eso no importa en este momento. Y todo esto sabemos que es la absorción más, todo esto sabemos que aquí al otro lado también tenemos que sumar las transferencias netas del extranjero, como lo hemos hecho. Entonces, todo esto sabemos que es la cuenta corriente. Entonces,
de aquí despejando, cuenta corriente es igual a ingreso nacional bruto disponible menos la absorción, que es justamente este concepto, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo eso presente, tendríamos una tercera definición importante que tendríamos que viene de la balanza de pagos, que hablamos en el tema número 2, que la cuenta corriente es equivalente al ahorro negativo del resto del mundo. Y ello nos lleva a considerar que la cuenta corriente va a ser la diferencia entre el ahorro nacional menos la inversión bruta total. La cuarta definición, que es una de las más importantes, es que la cuenta corriente es la variación de la posición de activos netos. Esa es clave, esa definición es moderna y siempre tenemos que ver la cuenta corriente como una segunda cara de la posición de activos netos, la variación de esta posición de activos netos. Y esta variación de la posición de activos netos vamos a considerar como la diferencia entre los activos internacionales que tenemos en T más 1 menos la situación actual de activos internacionales que tengamos en el momento T. Si obviamente aquí esta variación es positiva, estamos acumulando activos, ¿no? Acumulando reservas. Y si esta variación es negativa, estamos desacumulando activos, o sea, estamos aumentando pasivos, nos estamos endeudando, que es equivalente a incrementar pasivos o deuda, que es lo que generalmente ocurre en economías pequeñas emergentes. Entonces, tenemos estas cuatro definiciones y sobre la última vamos a hacer alguna digresión. La digresión que vamos a hacer es la siguiente. Si tuviéramos una cuenta corriente negativa, entonces esto significaría que aplicando ahí también nuestros menos paréntesis, menos tuviéramos una situación de endeudamiento. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que la deuda, aquí vamos a colocar la deuda externa de, va a ser una situación de desacumulación de activos externos o simplemente aumento de pasivos. Entonces, dxt es menos b y dxt más 1 sería menos t más 1. Entonces, si esto es correcto, tenemos menos cuenta corriente y esto sabemos que sería deuda externa, ¿no? Entonces, tendríamos menos, sabemos que esto es
endeudamiento. Entonces, de T más 1 menos, sabemos que es deuda externa. Entonces, obviamente estaríamos en una situación de acumulación, desacumulación de activos, entonces negativo, cuando incrementa la deuda externa del país. Muy bien. Ahora, ¿esto cómo podemos representar gráficamente? Gráficamente lo podemos representar en una situación de un mercado versión, como hemos visto en el tema 6, donde aquí vemos el ahorro que sigue dependiendo positivamente de la tasa de interés, pero este es el ahorro nacional y esta es la inversión bruta, ¿no? Entonces sabemos que este punto es el punto de autarquía. Ahora puede suceder que la tasa de interés internacional esté por debajo, ¿no? De por aquí. Entonces tenemos la tasa de interés mundial, esa SORF que les decía, antes era la tasa LIBOR, y obviamente eso va a configurar que a esa tasa se quiera el país endeudar para hacer inversión y obviamente el ahorro nacional a esa tasa tendría que bajar. Y toda esta diferencia sería la cuenta corriente negativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos esa especificación de todo lo que significa relacionarnos con el resto del mundo. Ahora, ¿qué pasa si hay movilidad imperfecta de capitales? ¿Qué es la movilidad imperfecta de capitales? Son imperfecciones para que los capitales puedan ingresar o salir de una economía. Eso entonces implica que el país tiene algún tipo de restricción para poder seguir permitiendo el ingreso o la salida fluida de los capitales. Entonces, eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son estos elementos de movilidad imperfecta de los capitales? Bueno, hay dos importantes a considerar, ¿no? En esta movilidad imperfecta de flujos de capital. Bueno, tenemos dos importantes. Una es la consideración del riesgo país y la otra es los controles de capital, ¿no? Tenemos dos. Una es la existencia
de un riesgo país o riesgo soberano que impide que un país se preste todo lo que quiera prestarse del resto del mundo a la tasa de interés. Entonces, es seguro que si hay riesgo país, te van a incrementar la tasa para compensar este riesgo soberano. Y B, la existencia de control de capitales. Control de capitales. Eso en la salida o en la entrada. O en ambos. Entonces, teniendo eso en cuenta, tendríamos que comenzar hablando del primero, el riesgo soberano. Riesgo soberano o riesgo país. Entonces, hay que especificar que si un país muestra que no tiene capacidad de pago y que puede declararse insolvente, default, que no va a poder pagar la deuda, eso es defaultear, entonces aumenta el riesgo país. Si las calificadoras de riesgo, que son entidades especializadas como Fitch Ratings, Standard Poor's, y entre otras, llegan a determinar que el país tiene un riesgo de no poder hacer frente a sus obligaciones de pago con organismos multilaterales, bilaterales o otros inversores internacionales, entonces aumenta el riesgo país, aunque no haya efectivamente pasado ese escenario. Entonces, eso va incrementándose en términos de calificación de ser, digamos, bonos AAA, puedes bajar a B, C, es el último grado de inversión, y luego ya hay categorizaciones de CC menos, CCC menos, y eso va implicando una reducción de la calificación del país y un aumento del riesgo país, ¿no? Riesgo soberano. Entonces, formalmente, si un país puede prestarse a la tasa mundial, ¿no? Pero existe una probabilidad P de no hacerlo, de que ese pago sea cero, ¿no? O, perdón, una probabilidad P, perdón, de pagar, ¿no? Existe una probabilidad P de honrar la deuda, ¿no? De pagar. Y una probabilidad, aquí lo pondremos así, una probabilidad. Uno menos P de no hacerlo, entonces los países, no, los países que estén en esta situación van a ver que los que estén dispuestos a prestarle al país en un mercado de capitales concreto elevarán la tasa de interés. Esta tasa va a ser la del RP riesgo país, ¿no? Entonces, ¿cómo formalizamos esto? Hay una probabilidad P a la
la tasa de interés mundial de que se pueda pagar, perdón, a una tasa R, se pueda prestar a ese país y te pague, ¿no? Ese es el valor. Y hay una probabilidad 1 menos P de que no te pague absolutamente nada, ¿no? Esta es la, aquí vamos a colocar riesgo país, ¿no? A esa tasa de riesgo país hay una probabilidad P que te pague. Y hay una que no te pague absolutamente nada. Entonces, este valor esperado es exactamente P, esto vale 0, obviamente, y esto es P, tasa riesgo país. Entonces, hay que igualar las dos situaciones, la situación en la que nos podrían prestar a una tasa R, tendría que ser indiferente a la situación en la que con probabilidad P se pague a la tasa riesgo país. Entonces, al final del día, esta tasa riesgo país va a ser igual a que a la tasa de interés mundial dividido entre P, ¿no? Así. Entonces, noten que si aumenta la probabilidad de pagar, entonces baja esta tasa riesgo país. Pero si esta probabilidad de pagar baja, entonces aumenta la tasa a la que te van a cobrar por el que está aumentando el riesgo país, ¿no? Obviamente nos damos cuenta que R, la tasa R riesgo país, es más grande que la tasa de interés internacional, ¿no? Noten que si la probabilidad de pagar tiende a 0, entonces la tasa de riesgo país tiende al infinito, una cosa que es improbable que pague, ¿no? Entonces tiende a un infinito. Muy bien, ¿esto cómo podemos representar gráficamente? Lo vamos a representar con las mismas curvas de ahorro e inversión con las que hemos iniciado el tema. Obviamente esta es la tasa de interés de autarquía, que es la que hemos visto en el tema 6, ¿no? Y aquí estaría la tasa de interés mundial a la que podría acceder y el país podría invertir esta cantidad de inversión. Y obviamente el ahorro nacional no estaría de alguna manera bien remunerado, ¿no? Ahí tendríamos una cuenta corriente, ya hemos visto, negativa. Pero lo que ocurre es que
con la existencia del riesgo país, en el fondo lo que tenemos es no una tasa de interés de esa naturaleza internacional libre, sino lo que pasa es de que tenemos como un grupo de escenarios donde va incrementándose la tasa de interés porque tal vez está aumentando el riesgo soberano, de tal manera que lleguemos a esta tasa riesgo país. Y al final del día, esta sea la inversión, simplemente, con la tasa riesgo país. Y obviamente, este sea el ahorro y obviamente tendríamos una cuenta corriente más pequeña, negativa, pero más pequeña, que la que tendríamos si pudiéramos acceder al mercado internacional de capitales. Y esto se lo puede expresar de esta manera, ¿no? Que la tasa de interés riesgo país va a ser simplemente la tasa de interés internacional, esta SORF, más, que vamos a poner una tasa de compensación, que es el RIX premio, es premio por riesgo. Hay que compensar si la tasa es, por decir, 4,5%, por el riesgo país hay que compensar con, vamos a pensar con 4%, entonces la tasa a la que vamos a pagar es 9% en el mercado de capitales. Vamos a poner clarito, 9,0%, ¿no? Así. Entonces es una primera situación en la que podemos ver una imperfección en el mercado de capitales. Vamos a la segunda imperfección, control de capitales. Entonces, en este contexto, hay una determinación de las autoridades económicas de impedir la salida o la entrada libre de capitales a la economía. Y eso es a través tal vez de una tasa de encaje o una tasa impositiva. ¿Eso cómo se puede ver? Puede ver cómo donde esta es la tasa R que va a haber con control de capitales, así le vamos a poner. Un control de capitales. Esta va a ser igual a la tasa del resto del mundo. Y obviamente aquí un tax específico. Es decir, que si vamos a pensar la tasa es 4,5, ¿no? Entonces le vamos a poner un 5% a la entrada de capitales, ¿no? ¿Esto qué va a significar? Va a significar que la tasa al final sea 4,725, una tasa
más alta, ¿no? Y puede eso impedir que se lleven a cabo proyectos o ya no sea tan rentable. Otra manera de expresar esta misma situación es que esta tasa de control de capitales sea igual a la tasa de interés internacional, 1 menos un encaje, ¿no? Un encaje que hay que colocar por meter o por sacar capitales. Ejemplo, si el encaje es del 20%, imaginemos, entonces, ¿cuánto va a ser esta tasa de control de capitales? 4,5%, 1 menos 0,20, siendo la operación 4,5 dividido entre 1 menos 0,20 es 0,8 y esto sería 5,625%, una tasa obviamente más alta. Y esto se puede de alguna manera graficar también. Dando que esta es la curva del ahorro, esta es la inversión. Y obviamente tendríamos la tasa internacional aquí, R estrella, donde obviamente quisiéramos que venga esta inversión o que nos podemos prestar a esa tasa para invertir, sería la del ahorro, pero obviamente con la presencia de un impuesto, eso hace que R estrella 1 más tax sea una tasa más alta. Y eso haría que en el fondo esta sea la inversión con control de capitales. Y obviamente este sería el ahorro con control de capitales. Muy cercana, quién sabe, a la tasa de autarquía, ¿no? Entonces la cuenta corriente simplemente sería de esta magnitud en vez de que sea de esta magnitud. Entonces esos son los dos elementos que hay que considerar para la imperfección del flujo de capitales a una economía. Ahora vámonos a la estática comparativa. Estática comparativa. Y en esa estática comparativa pensemos un primer ejercicio de una reducción de los términos de intercambio. Nosotros ya habíamos hablado en el tema 1 y 2, ¿qué son los términos de intercambio? Los términos de intercambio son simplemente un precio relativo entre los precios de exportación y los precios de importación. Ahora, des en cuenta algo bien interesante de esto de los términos de intercambio. Los precios de exportación se hacen a los precios locales, P, y los precios de importación son valorados al tipo de cambio por el precio internacional. Ese es un precio de importación. Pero esto es como el tipo de cambio al revés, es 1 sobre E. Entonces, los términos de intercambio es la inversa del tipo de cambio real, ¿no? Que habíamos visto ya anteriormente. Si vemos que este cambio es transitorio, no es permanente, entonces yo voy a pensar que tiene que ajustarse el ahorro. Entonces, en esas condiciones, yo veo que si este es el ahorro
Nacional 1, aquí ponemos ahorro nacional de inversión y R. Y obviamente esta es la tasa de interés internacional, R. Entonces, lo que haría esto es retraer el ahorro nacional y generaría seguramente una situación más complicada de déficit comercial, ¿no? La cuenta corriente originalmente tendría que ser esta, pero termina siendo esta, ¿no? Un poco más grande. Entonces, vemos que una caída de los términos de intercambio, que es como el salario internacional que tiene la economía, si cae, tiene que recurrir, quién sabe, a las reservas, porque como es transitorio, va a caer el ahorro y obviamente si evaluamos esto en términos de cuenta corriente negativa, es igual a una situación donde la inversión es mayor, vamos a poner así, el ahorro nacional menos la inversión, donde obviamente la inversión es mayor al ahorro nacional. Si te caen los términos de intercambio, entonces tal vez vas a recurrir a endeudamiento y préstamos y esto va a hacer que caiga más el ahorro nacional o recursos a tus reservas, pues seguir invirtiendo casi lo mismo, ¿no? Porque es transitorio, tiene por qué cambiar un plan de largo plazo por eso. Entonces se vuelve más deficitaria la cuenta corriente. Pero si el cambio, esta caída de los términos de intercambio fuera permanente, entonces estamos segurísimos que tiene que caer necesariamente el consumo y el ahorro nacional no tiene por qué modificarse, ¿no? Porque esta caída de términos de intercambio es una caída del ingreso ya de tipo permanente, ¿no? El ingreso nacional bruto disponible está cayendo de manera importante. Y también ahí va a tener que caer también la inversión, ¿no? Muy bien. Vayamos a un esquema donde preguntémonos qué pasa si también cae la productividad. Y si cae la productividad, aquí lo vamos a analizar. Caída de la productividad de la economía. Si esa caída de la productividad es transitoria, entonces lo que vamos a ver es que va a tener más o menos los mismos resultados que una caída de los términos de intercambio similar, ¿no? Si es transitoria, entonces va a caer el ahorro nacional y va a aumentar el déficit en cuenta corriente, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Pero si esta caída de la productividad, esta caída es permanente, entonces esta caída es permanente, es como una caída también permanente de los términos de intercambio, el ahorro nacional no cambia y tiene que caer el consumo porque está cayendo la productividad de forma permanente, o sea, está cayendo el ingreso nacional bruto disponible de forma permanente, ¿no? Muy bien, ¿y qué le pasa a la cuenta corriente aquí? Si cae el consumo y cae, entonces, no sé, la cuenta corriente llega a ser la misma, ¿no? No varía. En cambio aquí, en este otro escenario, sí aumenta el déficit en cuenta corriente. Muy bien. Vamos a otro análisis de algún elemento de
estática comparativa. ¿Qué pasa si aumenta el consumo? ¿No? Aumenta el consumo por algún elemento de expectativas, una tendencia mundial, todos quieren tener un dispositivo celular o una consola de juegos o un automóvil importado eléctrico. Entonces lo que va a pasar es que va a caer el ahorro nacional y obviamente va a incrementarse el déficit en cuenta corriente. Es lo que va a pasar. Otro elemento de estática comparativa, se aumenta, digamos, la inversión. Se aumenta la inversión, entonces, y no varía el ahorro nacional. Sabemos que la cuenta corriente es la diferencia entre ahorro nacional e inversión, y un déficit en cuenta corriente, una cuenta corriente negativa es equivalente a que la inversión supere al ahorro nacional. Entonces, si esto aumenta mucho más, también va a aumentar este déficit en cuenta corriente. Vayamos a un último análisis. ¿Qué pasa si aumenta G, el gasto? Podemos pensar si este aumento es transitorio o permanente. Pensemos en un aumento transitorio del gasto público. Entonces yo sé que tiene que variar el ahorro negativamente inicialmente. Entonces esto va a aumentar el déficit en cuenta corriente. Pero ¿qué pasa si se financia este incremento transitorio con impuestos, con tax, ¿no? Entonces tendríamos que pensar que esto va a hacer que caiga el consumo el consumo privado en alguna magnitud, en una reducción obviamente del consumo, y obviamente esto va a tener una consecuencia en que la cuenta corriente no aumente, una cuenta corriente negativa no tenga un aumento tan importante como en esta situación, ¿no? En esta situación estaría aumentando, vamos a pensar en una reducción, un aumento, una reducción de la cuenta corriente, digamos en 100, y aquí una reducción de la cuenta corriente en 70. Entonces, aquí es mucho más que en este elemento, porque aquí estamos ajustando vía consumo de alguna manera transitoria, porque también aquí se ha equilibrado el ahorro del gobierno. Pero ustedes saben por equivalencia ricardiana que si se financia con bonos, es como que lo financiamos nomás con impuestos y tendría este mismo efecto. Ahora, si vamos a esta situación donde aumenta el gasto sin financiar bien impuestos y ahí no hay equivalencia ricardiana, las personas piensan que la emisión de bonos al final del día el ahorro del gobierno tiene que caer, como hemos visto en el tema 6. Si cae el ahorro del gobierno, cae el ahorro nacional. Y también tiene que aumentar o caer mucho más la cuenta corriente, más déficit, ¿no? Tiene más déficit, o aumentar la cuenta corriente negativa. A esta situación se le llama twin deficit o déficit gemelos, ¿no? Twin deficit o déficit gemelos. ¿Cuáles son los dos déficit o los déficit gemelos? El déficit en cuenta corriente y el déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal, la caída del
que es un aumento del déficit fiscal. Ahí están los dos déficits. Ahora hablemos un poquito del rompecabezas o puzzle Felsen-Orioka. ¿Qué consiste este puzzle? Estos dos economistas, este puzzle rompecabezas Feldstein, se le atribuye a Martin Feldstein. En este momento no recuerdo el nombre, pero sí el apellido del otro economista que es Orioka. Ellos lo que hicieron es agarrar datos del ahorro de una economía respecto al tamaño de la economía y de la inversión respecto al tamaño de la economía, o sea, respecto al PIB. Y lo que encontraron es algo que les llamó mucho la atención, ¿no? Entonces, ellos encontraron datos de muchas economías y obviamente para hacer la recta de regresión encontraron que había una asociación interesante entre el ahorro y la inversión. La paradoja está en que algunos países van a tener cuentas corrientes positivas porque son acreedores y otros cuenta corriente negativas. Entonces, no debería haber ninguna asociación entre la decisión de inversión de un país respecto al PIB con su decisión de ahorro, porque esto, yendo al mercado de capitales, tienen distinto comportamiento. Entonces, llamó mucho la atención por qué se da esta asociación, ¿no? Se da esta asociación, ¿no? De economías que asocian su ahorro con su inversión. Cuando son decisiones que deberían estar separadas por la existencia de un mercado de capitales fluido y que la decisión de ahorro de un país no tiene nada que ver ahorita con su decisión de inversión. La explicación en la literatura ha sido variada, hay respuestas alternativas y la respuesta más amplia, digamos, más difundida, es la existencia de imperfección en los mercados de capitales. Entonces, esto lo podemos ver gráficamente en una situación donde pongamos que esta asociación se va a dar porque pensemos, ¿no? Pensemos que para algunas economías tienen esto, aquí está, digamos, vamos a poner, ¿no? La tasa de interés internacional ahí. Y obviamente por la existencia de control de capitales, ¿no? Entonces vemos que la decisión de ahorro e inversión no es la misma que si la pudiesen hacer estrictamente con la alta movilidad de capitales. Igual la decisión de ahorro, obviamente, la decisión de ahorro
¿no? Entonces casi tienen que prestarse a una tasa distinta por el riesgo país o control de capitales, ¿no? Y cualquiera de las dos. Entonces eso va a asociar mucho más el ahorro a la inversión, como si fuera una economía que está cercana a la autarquía. Muy bien, pasemos al modelo de dos periodos. Un modelo de dos periodos donde seguramente el acceso al mercado internacional de capitales va a abrir posibilidades para los inversores y también para los ahorradores, ¿no? Entonces, pasamos un modelo de dos periodos. Vamos a hacer algunos supuestos. El primer supuesto es que la economía tiene agentes idénticos, ¿no? ¿No? Y que cada uno recibe su ingreso en cada periodo respectivo, ¿no? Agentes idénticos, o sea, estamos con la idea de agente representativo en el fondo, y en cada periodo se recibe el respectivo ingreso. El supuesto 2 o B es que es posible ahora recurrir al mercado de capitales, es lo que no ocurría en el tema 6, donde no había mercado de crédito, y ahora es posible pedir o prestar a una tasa R mundial, ¿no? Entonces, teniendo eso, nosotros pensamos que nuestro consumidor va a maximizar una función de utilidad separable en dos tiempos, donde beta es igual a 1 más rho, y su restricción la vamos a construir de esta manera, ¿no? Este consumidor tiene el ingreso del periodo más los intereses que pueda tener o esta economía de haber invertido en el resto del mundo, y los usos son el consumo y el ahorro. Entonces, si pensamos que este ahorro es la acumulación de activos externos, noten que una economía que ahorra acumula activos externos, o sea, aumentan las reservas internacionales cuando hay ahorro. Entonces, reemplazamos esto acá y tendríamos que Y sub t más el estrella. Este es el modelo más simple, ¿no? Que vamos a utilizar, y está en la misma línea de José de Orio, pero les voy a mostrar otro más amplio. Entonces tenemos esta restricción. Vamos a suponer que en el periodo 1, en T1, no se parte con activos, no existe activos. Solo en T2 se acumula activos o se tienen activos, y en T3 obviamente no se dejan activos.
Entonces, si eso es así, tendríamos que pensar en el periodo 1 de la siguiente manera, ¿no? Y sub 1 más el estrella B1 igual a C1 más B estrella, T más 1 es 2 menos B1, y sabemos que esto vale 0. Entonces, al final queda Y1 como C1 más la acumulación de activos en el periodo 2. Aquí vale la pena colocar que son activos internacionales, ¿no? Que tenemos. Ahora, T sub 2, para T sub 2 tendríamos la idea de que Y sub 2 más, ahora sí, los intereses a nivel internacional por tener los activos adquiridos. B sub 2 es igual a C sub 2 más B estrella 3 menos B sub 2. Esto lo hemos considerado 0, y entonces al final del día esto va a quedar de la siguiente manera. Tenemos Y2 más 1 más R internacional, esto pasa al otro lado, B estrella 2 igual a C sub 2. Entonces, si ponemos número a nuestras ecuaciones, la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, nos vamos a una siguiente pizarra donde volvemos a colocar esta ecuación 1 y esta ecuación 2. Y sub 1 es igual a C sub 1 más B2 estrella. Y aquí Y sub 2 más 1 más R internacional por los activos acumulados es igual a C sub 2. Entonces, aquí, despejando B sub 2, sería Y sub 1 menos C sub. Entonces, lo vamos a llamar ecuación número 3. Entonces, reemplazando 3 en 2. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que Y sub 2 más 1 más la tasa de interés internacional. B sub 2, que es Y1 menos C1, es igual a C sub 2. Siendo operaciones, Y sub 1 menos 1 más R estrella, C sub 1 igual a C sub 2. Dividimos todo entre o multiplicamos por 1 sobre 1 más R internacional. Voy a obtener Y sub 2, 1 más sobre 1 más R internacional, más aquí Y1 porque se van a ir con 1 más R, menos C sub 1 igual a C sub 2, 1 más R internacional. Reagrupando de manera adecuada, vamos a tener C sub 1 sobre C sub 2, 1 más R internacional, es igual a Y sub 1 más Y sub 2, 1 más R internacional. ¿Qué vendría a ser la restricción
intertemporal del consumidor, pero accediendo a los mercados internacionales. Entonces, tenemos la misma restricción intertemporal que el consumidor y respeta que el valor presente del consumo, tiene que ser el valor presente de los ingresos, pero descontando ahora vía tasa de interés internacional. Gráficamente, eso lo podemos ver de esta manera. Hacemos tenemos ahí una situación, digamos, de dotación en autarquía. Aquí lo vamos a ver. Una situación y punto, vamos a llamar punto B, donde obviamente uno y dos, la producción. Tendríamos una situación de autarquía. Y no más bajo, y más apegado, ahí. Tendremos una situación de diferencia en autarquía, pero si pensamos que puede acceder a los mercados de capitales, ¿no? Porque esta es la curva de la restricción presupuestaria, ¿no? Menos uno más en autarquía, pero pensemos que este consumidor pueda acceder a una tasa diferente, ¿no? En autarquía, aquí voy a poner R1, vamos a poner aquí estrella, entonces va a poder acceder a una curva de indiferencia superior, mucho más alta que la que consumiría en autarquía, ¿no? Situación aquí donde obviamente la situación de una economía prestamista. ¿Por qué? Porque estaría en una primera instancia, consumiendo menos de su dotación para el primer periodo, ¿no? Estaría aquí consumiendo para luego desahorrar en el otro periodo. Entonces aquí obviamente tendríamos una cuenta corriente positiva y aquí una cuenta corriente negativa, de tal manera que intertemporalmente estaría equilibrado, ¿no? Ahora podríamos pensar
en una situación distinta, como esta. No pasa por ahí. Vamos a hacerlo mejor. Y también el consumidor estaría en una situación mucho mejor recurriendo al mercado internacional. Obviamente esta tasa de descuento sería menos 1 más R 2, pero diferente a la tasa de interés internacional. Entonces tenemos aquí con un equilibrio 2, con un equilibrio 1. Y obviamente en esta situación vamos a poner 2' para diferenciar, y aquí sí tendríamos una cuenta corriente negativa, ¿no? Y luego obviamente este país y sus consumidores, vamos a hacer mucho mejor, tendrían que aquí generar un superávit, ¿no? Intertemporalmente, pero obviamente R1 estrella es distinto a RA de autarquía, como R2 internacional también es distinto a R de autarquía. Entonces, el recurrir a los mercados internacionales provoca un mayor bienestar que estando en autarquía, ¿no? Eso es algo muy importante que tendríamos que pensar. De tal manera que, si esto lo graficamos en un espacio de tasa de interés e inversión, poniendo a la inversión en el eje cero, aquí, R, vamos a borrar esto para no confundir, más pequeño, prima y C1, 2 prima. ¿No? Aquí tenemos la tasa de interés real y aquí tenemos tasa de ahorro, la tasa de ahorro nacional. Entonces, en ese contexto, inversión, y aquí teniendo la inversión, obviamente aquí, si el ahorro coincide con la inversión, estamos con la tasa R de autarquía. Podríamos, si tomamos la tasa R, R2, R2, esta R2, a esta tasa tenemos la situación en que el ahorro es mayor a la inversión, tenemos en el primer periodo una cuenta corriente positiva. Claro, si tomamos de referencia esta tasa R1, esta de acá, entonces
Estamos con una cuenta corriente negativa. Que aquí este sería nuestro ahorro y en este sería el ahorro nacional. Prima. Entonces ahí se muestra la misma información de acá, pero con el diagrama ahorro inversión. Muy bien. Entonces, habríamos abordado cómo se comporta el consumo y el ahorro y la inversión en un modelo de dos periodos en economía abierta. Ahora, ¿cómo es la restricción intertemporal ya considerando varios periodos, no solamente un periodo? Entonces, esto va a implicar que hagamos un análisis de la cuenta corriente intertemporal. Intertemporal. Entonces tenemos ahí la cuenta corriente intertemporal que va a abarcar no solo dos periodos, sino más periodos. Entonces, aquí parto de la definición del PIB, donde obviamente voy a poner el consumo, de más K, la inversión bruta, más K, el gasto de gobierno, de más K, y las exportaciones netas, de más K, ¿no? Esta es nuestra ecuación número uno. Entonces la vamos a en la ecuación número uno. Vamos a partir de la definición que ya hemos dado de cuenta corriente. Pero aquí voy a hacer rezagando un periodo atrás. Menos uno, que sabemos que es igual a qué. A las exportaciones netas, no factoriales, de más K, más el pago factorial a nuestros factores, que sería la remuneración T más K, pero de un periodo anterior, por los activos que hayamos acumulado también en ese periodo, más las transferencias, aquí vamos a poner netas del extranjero, de más K. Esa es una segunda definición que estamos aquí adoptando. Ecuación número 2. Ahora, si despejamos de 2, de 2, despejamos exportaciones netas, de más K, tenemos simplemente esto. Tenemos de más K. Esto pasaría al otro lado como negativo, entonces factorizando el signo tendríamos 1 más R, la tasa de interés internacional, eso sí, T más K menos 1, menos las transferencias netas del extranjero, T más K. Y esto lo vamos a considerar ecuación número 3. Entonces reemplazo
3 en 1. ¿Y qué vamos a obtener? Obtener que T más K es igual al consumo T más K más la inversión más K más el gasto de gobierno T más K menos 1 más R estrella T más K menos 1 por los activos internacionales adquiridos en TK menos 1, ¿verdad? Menos las transferencias netas del extranjero de T más K. ¿Ok? Esta ecuación la van a denominar ecuación número 4. Y de esta ecuación número 4 despejamos esto. O llevamos, si quieren, esto al lado derecho y todo lo demás que no sea de ese lado se va como es el producto al otro lado con negativo. Entonces vamos a obtener 1 más R estrella T más K menos 1 igual consumo T más K más inversión T más K más gobierno T más K menos factorizando el signo el PIB T más K más las transferencias netas del extranjero T más K. Y esta vamos a llamar ecuación número 5. ¿Ok? Muy bien, vamos a iterar para varios periodos. Y tenemos para acá igual 0, para acá igual 0, esto va a ser igual a 1 más R de menos 1, B estrella de menos 1, igual consumo T, más inversión T, más gasto de gobierno periodo T, menos paréntesis el PIB periodo T, más obviamente las transferencias netas del extranjero, que es importante para nosotros, que son las remesas. Y aquí en 5 nos habíamos olvidado de este término, ¿no? De este término nos hemos olvidado. De este término. Aquí no hay que olvidarse poner B estrella T más K. Entonces, si no hubiéramos tenido una inconsistencia para poder iterar, ¿no? Esta es nuestra ecuación número 5. Entonces, aquí tenemos eso, más activos internacionales T. Ahora, para acá igual a 1. Tendríamos
1 más R, T, ¿no? Activos T igual T más 1 más inversión T más 1 más gasto de gobierno T más 1 menos PIB T más 1 más transferencias netas del extranjero T más 1 más activos internacionales T más 1. Estoy iterando para el periodo K igual a 1. Con K sub 2. Este sería 1 más R T más 1, ¿verdad? Reemplazando aquí. B estrella T más 1. Consumo T más 2. Más inversión T más 2. Más gasto de gobierno T más 2. Menos y T más 2. Más transferencias netas del extranjero T más 2. Más activos internacionales T más 2. Entonces hemos iterado hasta 2 y podemos iterar hasta n, ¿no? Vamos a iterar hasta k igual a n y esto sería 1 más r t más n, activos internacionales t más n, menos 1, ¿no? Pero aquí tendremos que poner menos 1, activos internacionales t más n menos 1, igual al consumo t más n, más la inversión t más n, más el gasto de gobierno t más n, menos y t más n, más las transferencias netas del extranjero t más n, más activos internacionales t más n. Entonces es toda la iteración que tenemos importante realizar. Ahora, si me permiten, voy a ir borrando esta parte para aprovechar toda la iteración que hemos hecho. Y establecer las conexiones entre los activos del periodo más lejano al periodo más cercano para que podamos obtener la restricción intertemporal de la cuenta corriente para varios periodos y no solamente como la anterior, el anterior apartado de 2 periodos, que es el que llega al libro de José de Gregorio. Al final del día necesitamos saber cómo esto se extrapola para varios periodos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta toda esta iteración como lo hemos hecho para el consumo, para la inversión, para el gasto del gobierno. Todas tienen la misma lógica. Si se han fijado en las iteraciones que hacemos para las restricciones para varios periodos. Muy bien. Entonces,
Teniendo esto, uno dice, a ver, lo que queremos hacer, la estrategia va a ser esta. La estrategia va a ser esta. Este B sub t que tengo aquí, ¿no? Este B sub t que tengo acá, yo quisiera despejarlo y llevarlo luego aquí. Ahí. Entonces digo, ¿qué es este B sub t? ¿Qué es este B sub t? Entonces, ese B sub t, estrella, despejando aquí. Nos fijamos aquí, lo despejamos, va a dar consumo T más 1, más inversión T más 1, más gasto de gobierno T más 1, sobre 1, todos son internacionales, ¿no? Aquí tenemos que explicitar que son T menos 1, ¿no? Menos YT más 1, más transferencias netas del extranjero, T más 1, 1 más R estrella, T más 1. T menos 1, perdón. T menos 1. Oh, perdón, es RT nada más, ¿no? Es RT el que está. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de RT. Perfecto. Entonces, y nos falta dividir este entre este otro, que sería más activos internacionales. T más 1 entre 1 más R estrella T. Entonces, yo ya tengo este término, lo tengo aquí. Ahora la pregunta, ¿qué es este término? B estrella T más 1, 1 más RT. Y lo podría obtener justamente de acá. Aquí tengo el término de T más 1, pero no lo tengo en la forma BT más 1 sobre 1 más R, sino lo tengo BT más 1 por todo esto. Entonces, lo que tengo que hacer es, en esta situación, B estrella T más 1 está multiplicado, aquí sabemos, 1 más R estrella T más 1. Yo lo que voy a hacer es, para llegar a este término, está aquí arriba, entonces voy a multiplicar por 1 más R estrella T más 1 para que se simplifique y añado el tema 1 más RT. Voy a hacer al revés para que añado este y 1 más R estrella T más 1 para que guarde el orden. Entonces, si he hecho eso en este lado, tengo que hacer lo mismo en todo este lado, hasta aquí. Entonces, voy a obtener CT más 2 más inversión T más 2 más gasto de gobierno T más 2, todo sobre
1 más R estrella T, 1 más R estrella T más 1. Menos Y T más 2, pi T más 2, más transferencias netas del extranjero T más 2, dividido entre 1 más R estrella T, 1 más R estrella T más 1. Y hacemos la última suma con esto más B estrella T más 2 entre 1 más R T, 1 más R estrella T más 1. T más 1. Y lo cerramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto con esto se va a ir y va a quedar exactamente este término. Entonces, ya podemos reemplazar cada una de estas cosas en casero. Entonces, reemplazando, ¿no? Reemplazando aquí. Voy a tratar de hacer de la manera más parsimoniosa para que ingrese todo, ¿no? La más apretada. 1 más R estrella T menos 1, T menos 1, B estrella T menos 1 es igual consumo T más inversión T más gasto de gobierno T menos ingreso el PIB y eso T más estas transferencias netas del extranjero T más, ¿qué es esto? Es justamente esto. Entonces ahí tenemos, si me permiten, vamos a hacer una pausa. Me están... Entonces, una pequeña pausa para recargar el computador donde estamos trabajando. Entonces, lo que hemos hecho es ir reemplazando este B sub T de acá, aquí, ¿no? Y ya habíamos escrito esto, que está aquí. Ahora falta sumar todo esto, que es todo esto. Entonces, haciendo la transcripción de todo esto, que sería CT más 1, más inversión T más 1, más gasto T más 1. Todo sobre
1 más R T menos pi T más 1 más transferencias netas del extranjero T más 1 más R estrella T más, ahora hay que colocar este término, que es justamente este. Esto es igual a, ¿bien? Consumo T más 2 más inversión T más 2 más gasto de gobierno T más 2 sobre ¿qué? Sobre 1 más R estrella T por 1 más R estrella T 1. Aquí ponemos Y más 2 más obviamente las transferencias netas del extranjero T más 2 sobre esto, ¿no? Que está aquí a la vez parecido, 1 más R estrella T por 1 más R estrella T más 1. Ya nos alcanzó el espacio. Más este término que falta. Aquí lo vamos a colocar. Ya lo voy a colocar con otro color. Más B estrella T más 2 sobre, lo borramos, aquí ya no es necesario, que ya hemos hecho los reemplazos, hemos hecho uso y abuso de esta ecuación. Uno más R estrella T por 1 más R estrella T más 1. Entonces, habiendo colocado toda la restricción que, si dan cuenta, es bastante larga, entonces queda claro que podemos esto comprimir en sumatorias y productorias, ¿no? Entonces, y luego sacar una importante conclusión, ¿no? De lo que implica esto. Entonces vamos a compilar todo esto en una importante sumatoria. Entonces esto quedaría de esta forma. A ver si es 1 más R internacional de menos 1, activos internacionales o conseguidos en el periodo T menos 1, va a ser igual a qué? A la suma de qué? Aquí. Vean lo que vamos a hacer.
Sí. Consumo, inversión, todo esto va a ir desde, vamos a partir desde K0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces esto va a tener T más K más inversión. T más K más gasto de gobierno. T más K. Y aquí, como esta es multiplicación de tasas, vamos a poner una productoria ahí, que va a ir desde M0 hasta K-1 de 1 más la tasa de interés internacional de más M. Menos, ahora igual sumamos la otra parte que son los ingresos, más K, más las transferencias netas del extranjero, T más K, todo sobre esta productoria que va de K-1 o desde M0 hasta K-1, partiendo en la sumatoria de K hasta infinito de 1 más R estrella T más M. Este término de acá lo voy a copiar acá para que veamos qué vamos a hacer con él. B estrella T más 2 sobre 1 más R estrella T, 1 más R estrella T más 1. Entonces, ¿no? Y tendría que sumar también este término más todos estos activos, ¿no? T más K, productoria, ¿no? K menos 1, M0, que no lo hemos colocado completo, T más M, ¿no? Que 1 más R estrella T más M. Entonces, este término, que es una condición de solvencia, vamos a anular. En el infinito va a ser 0 en el último término. Y lo que me va a quedar es simplemente esta parte. Me va a quedar simplemente todo eso, ¿no? Ya. Entonces, recomponiendo esto de otra forma, colocando aquí el consumo, la inversión, o sea, toda la absorción, ¿no? Que tiene la economía, productoria, va a ser igual a que todo el valor presente de la absorción, de todos los gastos que hacen los residentes, tiene que ser igual. Eso que está con menos, por si acaso está pasando este lado con más, por eso tienes aquí el signo de más, T más K más transferencias
desde el extranjero, Temasca, productoria, K-1, M0, 1 más este término, ¿no? Que es 1 más E de estrella de los activos originalmente de -1, ¿no? Vamos a ver un poquito esto para que entre todo lo ya, si no, no hasta ahí, más, paréntesis, 1 más, ahora sí va a ingresar todo, de -1. Y esta vendría a ser la restricción intertemporal de la cuenta corriente para varios periodos, ¿no? Para varios periodos. Entonces, queda claro que lo que dice esta ecuación para varios periodos dice que el valor presente de toda la absorción tiene que ser igual al valor presente de todos los ingresos, incluso las transferencias, todos los ingresos del PIB más lo que venga de afuera, o sea, del ingreso nacional bruto disponible, porque con estos intereses conformamos el ingreso nacional bruto disponible. Entonces la absorción tiene que ser igual el valor presente de la absorción al ingreso nacional bruto disponible. Además dice, si en algún momento sube la inversión, o sea, sube la absorción, en algún momento o para equilibrar, o tiene que bajar el consumo o tenemos que incrementar los ingresos o las transferencias o nuestros activos. Es la única manera, ¿no? Entonces tendría que bajar el consumo o el gasto del gobierno. Eso es lo que nos dice esta restricción presupuestaria intertemporal del consumo corriente. Con esto terminaría el tema número 7 y ingresaríamos el día martes al tema número 8. Muchas gracias. Vamos a estar absorbiendo dudas, consultas en la clase. Gracias.